Hola, hola, que el Señor les bendiga. Bueno, habla su pastor Alejandro Cifuentes, de acá de la población El Castillo, La Pintana. Pertenecemos al Ministerio Evangelístico Cruzada de Poder, alrededor de- alrededor de los 6 meses, donde personalmente me siento muy bendecido, muy contento de poder ser parte de este gran pueblo del Señor que ha sido una gran bendición para nuestro país en general. No es porque sea parte del ministerio, creo que, y los que me conocen desde mucho antes, siempre reconocí de que este ministerio fue una gran bendición. Por lo menos yo conozco el ministerio hace más de 15 años, 15, 20 años atrás, y desde que eh, escuché las predicaciones del pastor Marcos Morales, eh, de los predicadores que se promovían dentro del ministerio, de una sola línea, eh, se promovía una identidad, o sea, una pura línea. Hoy es difícil cierto, tratar de encontrar gente definida dentro de la iglesia. Tenemos muy gente que no posee una identidad. De hecho, tenemos gente en las iglesias que creen en cualquier cosa. Eh, la Biblia lo define sin el deseo de, de- de herir a nadie, pero la Biblia dice que son nubes sin agua, árboles otoñales que son llevados por todo viento doctrinal. Y bueno, este ministerio es muy, muy, muy criticado, así también como lo fui mi persona hasta el día de hoy. Creo que todos los pastores que somos miembros de este ministerio eh, son bastante criticados en general por nuestra fe, por lo que nosotros creemos y lo defendemos, pues, ya que está escrito en la Biblia. Y de verdad, yo por lo menos me siento feliz de ser parte de este ministerio. Amén. Dios bendiga. Dice, saludo a mi pastor Alejandro, del pastor Francisco Flores. Dios le bendiga a mi pastor. Un abrazo. Bueno, como le digo, ser parte de este ministerio es una tremenda bendición. Yo personalmente estuve más de 12 años solo, manteniéndome en la misma línea, predicando las mismas palabras, comiendo los mensajes del ministerio, eh, tratando de mantener la obra de Dios en una línea. Los que nos conocen ya saben que durante 12 años, estando solo, sin cobertura, esperando el tiempo de Dios, allí yo le contaba a mis hermanos que cuando yo salí del ministerio donde yo pertenezco, donde me ungieron, ¿cierto? El Ministerio Evangelístico Salvados por Cristo, donde ministra el pastor Claudio Alvarado, me ungió, me casó, me bautizó. Yo de forma inmediata me quería congregar donde el pastor Marcos Morales, bueno, y en ese momento fue el momento del llamado que Dios hizo en mi vida. Esto fue algo divino, algo espiritual. Yo tuve que volver al ministerio del cual yo pertenecía, y desde ahí comenzó todo esto, siempre con el anhelo de estar parte, de ser parte de esta obra, de esta linda iglesia. Y yo, de hecho, lo he dicho a mi pastor Marco en público en este lugar, que la iglesia chilena se ha olvidado de sus líderes. La Biblia dice que tenemos que tener grande estima a aquellos que nos presiden al Señor. Y personalmente en mi corazón, detrás de todo el cuestionamiento, cierto que hay hacia la persona del pastor Marco, muchos de los que hoy en día dicen ser sana doctrina deberían tener un alto reconocimiento, cierto, al hombre que Dios usó en este país para poder, yo lo voy a decir así, en parte dividir la iglesia, pero no de una forma mala, sino de una forma buena. Dividir la iglesia entre lo que es sano y lo profano, en lo que es puro y lo que no es puro. Y esos mensajes cavaron onda en cada uno de nuestros corazones, y yo creo que todos los que están viendo, están escuchando, puede decir amén, porque en realidad, como Dios usa, ¿cierto? Y ha usado y sigue usando, yo creo que la envidia más grande hoy en día, que este ministerio no haya cambiado, que los ministros que pertenecen a este ministerio sigan predicando la misma palabra, sigan predicando eh, el mismo mensaje, ¿cierto? Que usted, como decía mi pastor Marcos Rodríguez, esto no es un mensaje nuevo, sino un mensaje que sigue vigente, ¿me entiendes? La Biblia dice que el mundo y sus deseos pasará, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Lo único, fíjese que
en el ambiente que nosotros vivimos, lo único que se va modernizando es el mundo, pero el mensaje de Dios no se moderniza. Y a pesar que un mensaje antiguo, ¿cierto? No está añejo, sino que ese mensaje sigue cambiando vidas, sigue cambiando corazones, sigue cambiando vidas totalmente con el poder de Dios. Entonces yo quiero agradecer principalmente, ¿cierto? A todos los pastores que pertenecen al ministerio, los que están presentes hoy en día a través de este video, mi pastor Daniel Gacitúa, un abrazo grandemente también para él. Para mí ser parte de este ministerio de verdad que es una bendición y muchas veces a mí me han criticado ahora porque el video que uno hace me dicen, ustedes son de donde el pastor, son donde Marcos Morales, dice. Pero fíjense que todas mis creencias y por qué existe esta unidad hacia mi pastor Marcos, yo me convertí al Señor hace 20 años, ¿por qué? Porque creemos las mismas cosas. Porque obviamente cuando hay una persona que es lectora de la Biblia y se deja influenciar por la persona del Espíritu Santo, la persona que ora, que ayuna, que lee la Biblia, lógicamente vamos a estar en acuerdo. Fíjese usted que el Señor Jesucristo dijo, el que es de Dios sabrá que lo que predico o la doctrina que estoy enseñando proviene de Dios. Porque eso es lógico. Hay gente que no está en desacuerdo con muchas de las cosas que se enseñan, se predican. Todos nosotros sabemos ya a nivel mundial, ¿cierto? Los problemas que tiene mi pastor que está en Ecuador, ¿cierto? Los problemas que tiene el pastor Marco en este país, los problemas que tiene el obispo. Y yo creo que todos los pastores del ministerio nos sumamos a eso. Y lo primero que atacan es a mi pastor Marco. Yo una vez antes de entrar al ministerio hice un posteo en relación de que Cruzada de Poder no tiene la verdad la tiene la Biblia, la verdad está en Jesucristo. Nosotros somos simplemente administradores de esto maravilloso que Dios nos dio. Nosotros, de hecho, yo un día prediqué a los hermanos y lo dije de esta manera, porque a veces la gente dice, no, ellos se creen dueños de la verdad. No, nosotros no queremos dueños de la verdad. Nosotros tenemos la verdad, que es diferente. Jesús dijo, yo soy la verdad. Y de verdad, hoy en día nosotros podemos decir, nosotros tenemos la verdad. Nosotros no nacemos dueños de la verdad. Si nosotros amamos la verdad, como dice el libro de Proverbios, ¿cierto? Dice que la verdad hay que amarla al cuello. Es algo algo que tiene un precio, compra la verdad y no la venta. Y algo que, por lo tanto, en el tiempo que ha transcurrido en nuestra vida, hemos tenido que muchas veces pasarla. Bueno, el pastor que está presente, hemos tenido que vivir momentos muy críticos. ¿Por qué? Porque predicar la verdad, predicar la Biblia, ser parte de un ministerio como este, muchas veces contiene que se te vaya la gente, se te enojan los hermanos. Naturalmente aquellos que vivimos por fe sabemos lo que se vayan familias de la iglesia, enojadas, molestadas. Nosotros tenemos que vivir crisis económica, ¿cierto? Muchas veces esto nos pilla mal parado porque uno trabaja con gente, uno sabe cuándo la gente si se va a ir o se va a quedar. Y eso es uno de los precios que nosotros tenemos que pagar cuando predicamos la verdad. Es uno de los precios que yo estoy pagando, el precio que los pastores que pertenecen a este ministerio están pagando por predicar la verdad. Porque todos nosotros sabemos que, mire, yo hace tiempo atrás conversé con un pastor y me dijo, yo cuando llegué a Chile, pues el predicador extranjero, me dijo, yo era igual que usted, pensaba lo mismo que usted. Y la gente me decía que ese pastor, cuando llegó a Chile, era muy sano, llegó con empezó una mediada, hoy día tiene una iglesia regularmente grande. Y me dijo, pero yo me uní a un ministerio porque yo quería crecer, yo quería avanzar. Bueno, hoy en día él ya no poseía las mismas características, ya no defendía la palabra, la verdad, tal vez como lo hacía al principio, por eso me decía, yo era igual que usted. Y en cierta manera, de forma irónica, o no tan irónica, porque de verdad la característica del hombre de hoy, que son bastante cobardes, la tiran con chanfle, es de que, en pocas palabras, me trató de inmaduro. Porque cuando nosotros defendemos, amamos la palabra, la verdad, y la predicamos con mucha fuerza, los viejitos, los que ya, cierto, en algún momento estuvieron como nosotros, dicen, sí, pero en algún momento se le va a pasar. Yo llevo 20 años que conozco al Señor, y a pesar de los muchos errores, las muchas falencias que he tenido durante toda mi vida, dentro de mi matrimonio, mi vida, nunca he cambiado mi forma de pensar.
De hecho, la misma Biblia dice, el apóstol Pablo dice a los tesalonicenses, nada os mueva de vuestra manera de pensar. Nada, ¿me entiendes? O sea, es una realidad. Bueno, este hombre ya no es el mismo de antes, lógicamente, pero una de las cosas que se agregó al ministerio es porque necesitaba crecer. Y algunos pastores, para poder crecer en este tiempo, han tenido que abandonar sus principios, han tenido que dejar de predicar algunas cosas, han tenido que dejar de hablar algunas cosas. Y de verdad que el diablo nos hostiga. Por ejemplo, hace poco hablé con un pastor que me dijo, a mí me interesa lo que la gente haga dentro de la iglesia, lo que la gente haga fuera de la iglesia a mí no me interesa. Y es uno de los grandes problemas que tenemos nosotros también, porque nosotros somos pastores. Y la Biblia dice que el testimonio hay que tenerlo bueno dentro de la iglesia y también fuera de la iglesia. A mí, principalmente los líderes de mi ministerio, de mi iglesia, una iglesia pequeña, nosotros máximo tenemos 50, 60 personas, incluidos los niños, los pequeños. No somos un pueblo muy numeroso. Pero si yo tengo un líder de la iglesia y alguien me hace un comentario, un testigo referente, ¿cierto?, a un líder de la iglesia, que es un estafador, que tiene mal testimonio, que anda murmurando, yo lógicamente voy a tener que sancionarlo, ponerlo en disciplina. Pero de verdad que hay gente que hace vista gorda, tal como Elí lo hacía. Acuérdese usted que la gente del pueblo reclamaba a Elí porque sus hijos eran fornicarios, eran ladrones, tenía muy buen testimonio, y él nunca lo molestó, de hecho, él nunca lo disciplinó. Por ejemplo, los pastores que me están escuchando, ¿cuánto de la gente que hoy en día no está con nosotros se fueron porque nosotros los disciplinamos? Se fueron porque nosotros tuvimos que sancionarlo, tuvimos que reprenderlo, tuvimos que corregirlo. ¿Cuántas veces nosotros como pastores quisimos probar a la gente que estaba a nuestro lado y decir, bueno, vamos a ver si estos realmente caminan por una honra o sirven realmente a Dios? Porque hay ministros que se acostumbran a estar honrados y usted dice, ya vamos a probarlo, vamos a bajarlo durante el tiempo para que dé testimonio a los hermanos que esto no es por cargo, no es por responsabilidad, y la gente termina yéndose. Pero ¿sabe lo peor que yo he visto? El otro día hablaba con una hermana que me decía que lo único malo que hablaba un cierto predicador que vino durante estos meses aquí a Chile, decía, lo único malo que este predicador no cree y no predica la santidad externa. Dijo, pues yo pertenecía a un ministerio de santidad, donde se predicaba la santidad eterna, la falga larga y todo este tema. Dijo, ¿y de qué le sirve? Me dijo. Si al fin y al cabo, me dijo, el hombre que me enseñaba, cierto, prácticamente lo trató de violador, de miles de cosas. Y yo esta hermana cuando fue parte del ministerio, yo lo vi, el pastor le enseñó, la formó, Maya no sé si la habrá bautizado, casado, etcétera. Pero lo terrible es de que cuando estuvo dentro del ministerio era capaz de dar su vida por sus pastores. Como dice el apóstol Pablo a los Corintios, le dice, ustedes habrían sido capaces incluso de sacar vuestro ojo para poder darme, porque se creía que el apóstol Pablo tenía problemas de vista, que es se cree que es uno de los grandes problemas que tenía Pablo. Pero yo le comencé a hablar a esta hermana y le dije, hermana, o sea, todo lo que usted creyó, todo lo que usted leyó, todo lo que usted recibió, todo lo que usted fue enseñado, usted lo recibió de parte del hombre. O sea, mientras están con ese hombre, creen todo lo que ese hombre dice. Pero si se van a otra iglesia o existen ministerios más livianos, más mundanos, después la gente cambia radicalmente y dice, no, el tema, por ejemplo, de la santidad, un tema que no, que va según la iglesia, como lo tome. Pero mientras si está en la Biblia, este individuo, cierto, que viene del extranjero, dice nombre en un versículo bíblico donde habla de la santidad eterna, y me parece que no ha leído la Biblia. Primera de Timoteo capítulo 2, cierto, habla de que la mujer de Dios tiene que vestir con decoro, con pudor. El apóstol Pedro, en Primera de Pedro capítulo 3, versículo 3, dice que la mujer no tiene que llorar, no tiene que usar cierto cadena, habla de vestidos lujosos, y habla de un montón de cosas de cómo debe vestir una mujer de Dios. Porque es lo primero que ocurre en una persona que comienza a caminar, quiere agradar a Dios. Eso lo predicaba ayer, esto raro que ocurre en la vida del cristiano, que cuando se convierte al Evangelio, Romanos capítulo 5, verso 5 dice que el Espíritu Santo viene y derrama el amor de Dios en nuestros corazones y comenzamos a amar a Dios. Y cuando uno ama a una persona, uno conoce a esa persona, conoce lo justo, conoce lo que le agrada. Y por lo tanto, es cierto, uno comienza a amar a Dios y decir, ¿qué le gusta a Dios? Entonces, lógicamente un pastor va a decirle, hermano, lea la Biblia, para que usted se asesore, usted entienda lo que le agrada al Señor.
Y usted comienza a hacerlo de forma voluntaria. Y a mí me ocurrió leyendo la Biblia, me encontré que el cambio no solamente era por dentro, sino que el cambio también tenía que ser reflejado hacia el exterior, así que somos luminarios en este mundo. Entonces, volviendo al tema del pastor y al criterio de esta gente, yo le dije a esa hermanita, le dije yo, qué feo, que usted haya cambiado los principios porque el hombre pecó, porque el hombre falló, si haya pecado o no haya fallado, a mí no me compete. Hay cosas que Dios las va a juzgar a su debido tiempo. Dice que el adúltero y el fornicario Dios los juzgará. Pero qué pena es ver gente que cambia sus principios porque cierto individuo pecó. De hecho, el ataque a ciertos ministerios, porque dicen que algunos pecaron, otros pecaron, pero eso no invalida lo que dice la Biblia. Y ese es el gran problema de hoy en día de muchos predicadores y de muchos pastores. Como ellos fallaron, como ellos pecaron, comenzaron a adaptar la palabra a sus acciones, ¿me entiende? Comenzaron a adaptar la Biblia a su forma de caminar. Y yo creo que usted peque, usted falte, usted se equivoque, yo siempre digo, hermano, usted cometa el error que usted cometa, pero usted no puede cambiar la palabra, porque la palabra es la que me santifica, la palabra es la que me limpia, la palabra es la que me educa, la palabra es la que me transforma, la palabra es la que me levanta. Yo no puedo revertir lo que está establecido por Dios, no puedo. Yo soy pecador, yo soy fallo, yo me equivoco, pero yo no puedo adaptarme, no puedo buscar la justificación a través de la palabra para mi pecado. La Biblia cuando habla del pecador lo llama arrepentirse. Miren lo que dice la reflexión, porque a veces la gente dice, no, los que pecaron ya no pueden seguir predicando de la misma manera, ya no pueden hablar de la misma manera. Yo quiero que usted me acompañe al libro bueno, uno de los salmos preferidos, cuando pecamos, faltamos, cuando nos mandamos alguna macana, algún error, siempre leemos el Salmo 50, nos acordamos que existe el Salmo 51, antes de fallar al Señor, este salmo no se lee bastante, pero Salmo 51 es un versículo un capítulo que se lee bastante, bueno, generalmente nosotros fallamos. Miren lo que dice Salmo 51, versículo 10. Después que David adulteró, fue un homicida. David no salió del cargo porque era rey de Israel. Pero fíjense que después de las palabras de Natán, se cree que David entró en una profunda relación con Dios. Algo que antes de él lo había perdido. Su intimidad. Porque esto de orar, de ayunar, es algo que tiene que estar constantemente en la vida del cristiano. Pero David lo había abandonado y en el momento de pecar, en el momento de fallar al Señor, él vuelve al secreto. Y vuelve a orar, vuelve a ayunar. Y el verso 10 dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. ¿Se acuerdan las palabras del libro de Mateo? Cuando dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. O sea, lo que dice el monte de la bienaventuranza, bienaventurados aquellos cuyos corazones han sido limpiados. Yo alabo al Señor por eso, que el Señor ha limpiado muchas veces mi corazón a través del poder de la sangre. Y yo quiero decirle a todos los que me están escuchando, si usted ha fallado al Señor, se ha equivocado, ha cometido errores, usted no tiene por qué andar buscando una nueva iglesia. Usted no tiene por qué andar buscando una nueva doctrina. Usted no tiene por qué andar buscando respuestas, ¿no? Usted tiene que orar al Señor y decirle, Señor, limpia mi corazón. Limpia mi corazón porque entró los adulterios, los homicidios, los robos, los hurtos. No sé qué cosa ha hecho usted. Pero usted puede renovarse, usted puede, aleluya, usted puede levantarse. David lo hizo. ¿Me entiende? En la posición que él tenía, él podía haber tenido la misma actitud que Saúl, una actitud que estaba preocupado de que no le quitaran el poder. Pero él entró en profunda oración y dijo, Señor, crea en mí, porque él sabía que Dios, a través del poder del Espíritu Santo, tenía la facultad de crear un corazón nuevo. No estamos hablando de extirpar el corazón que bombea sangre, sino que estamos hablando de cambiar el corazón del cristiano, el corazón nuevo, un alma nueva, un espíritu nuevo. Porque los grandes problemas del ser humano no están en el exterior. Jesús dijo que lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale. Y nosotros debemos examinarnos y decir, bueno, yo he pecado. La Biblia sigue siendo la misma.
La palabra sigue teniendo los mismos mandamientos, sigue existiendo las mismas normas hacia mi vida. Si yo no las cumplo, como dice el libro de Primera de Juan, si alguno de vosotros ha pecado, hay unas versiones griegas que dicen, el que ha errado el blanco, no está en el conducto regular. Yo no puedo buscar la justificación, no puedo cambiarme de iglesia, yo no puedo cambiar, porque hay mucha gente que está cambiando la palabra, la doctrina. Tuvieron años con nosotros, 10, 20 años con nosotros, 15 años con nosotros. Gente que toda su vida peleó, defendió por la palabra y porque vio a alguien pecar o porque ellos pecaron, hoy en día quieren cambiar la doctrina. Pero en vez de cambiar la doctrina, la palabra, porque la palabra es la misma, a menos que usted esté leyendo la NBI o las Biblias nuevas, modernas que existen hoy en día, pero la palabra de Dios sigue siendo la misma. Ayer y hoy, dice la Biblia, Dios sigue siendo el mismo. Usualmente hoy en día se critica la iglesia antigua, pero el Dios de ayer sigue siendo el mismo de hoy. ¿Por qué? Porque los cristianos antiguos eran gente entregada que amaba al Señor con todo su corazón. Entonces, David decía, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Él conocía al Señor. Dice la Biblia que el David tenía el corazón conforme a Dios, porque él sabía que Dios tenía poder para limpiar el corazón. Y usted nunca tiene que olvidarse, usted que predica o que te habla de Dios, cuando usted falla al Señor, usted tiene que entender que ese Dios que usted predica, que es un Dios que perdona, que limpia, también puede limpiar su corazón. Entonces, después dice, y renueva un espíritu recto dentro de mí. O sea, David le estaba diciendo al Señor que necesitaba que Dios le diera un corazón limpio y pusiera un espíritu de rectitud. Durante estos 20 años de caminar al Señor, especialmente en mis primeros años, me equivoqué, fallé. Y muchas veces uno medita en la vida cristiana que uno ha vivido, y hubieron momentos muy gratos donde Dios colocó nuevamente ese espíritu de rectitud. Y David reconocía que se había corrompido, había pecado, que ya su espíritu ya a él, las cosas que antes amaba ya no las amaba. Ya el ser recto lo había perdido. Y él le decía al Señor que colocara un espíritu de rectitud. Y eso, Dios tiene el poder para poder primero poner un corazón, como dice el verso 10, un corazón limpio y un espíritu recto. Que son dos cosas que la persona que peca, que falla al Señor, debe de pedirle al Señor cuando va a la oración, que Dios le dé un corazón limpio y ponga un espíritu. Y el verso 11 dice, no me eches delante de ti, no quites tu Santo Espíritu, porque todavía el Espíritu Santo estaba ahí a pesar que había fallado, pecado. Estaba redarguyendo, estaba molestando. Por eso David no pudo seguir en pecado, uno porque la palabra de Dios alcanzó su vida, y otro porque el Espíritu Santo lo redarguyaba. Y es el único que le pedía al Señor, que el Espíritu Santo no lo abandonara. Y dice, vuélveme el gozo de la salvación, porque todos nosotros sabemos que una de las cosas que se pierde del cristiano cuando peca es el gozo. Usted entenderá porque la gente llega con la cara larga a la iglesia, no se preocupa como pastor, porque la Biblia dice que lo que produce gozo en el cristiano es la salvación. No fin de mes, no la quincena, no cuando usted le paga. No, el gozo de la salvación está en Cristo. Y lo que quita el gozo es el pecado. Posteriormente dice, vuelve el gozo de la salvación y espíritu noble me sustente. Fíjense lo que dice el verso 13. Después que David dice, le pide un corazón limpio, un espíritu recto, le pide al Señor que no quite el Espíritu Santo, le dice, y después que Dios haga todo eso, porque no es lo que yo pueda hacer. Yo puedo tratar de enmendar mi camino, tratar de tapar el pecado, hacer miles de cosas como David lo quiso hacer, pero David estaba hablando de lo que Dios podía hacer posteriormente a su arrepentimiento, y sabía que si Dios lo perdonaba, Dios colocaba nuevamente un corazón limpio y un espíritu recto. Dice, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos. O sea, una persona que peca puede volver a predicar, puede volver a la línea pentecostal, a la línea de la sana doctrina, por supuesto. Por supuesto. Porque si esto fuera por los pecados que hemos cometido, nadie podía predicar. El problema es que la gente está cambiando la palabra, está cambiando la doctrina. Dice, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos.
y a los pecadores que se conviertan a ti. Uno dice, pero ¿cómo este está predicando si hace más de 20 años falló, hace 30 años pecó, hace 40, el año pasado yo lo vi que pecó, faltó, se equivocó? Y usted dice, pero si Dios me perdonó. Yo fui a la planta de Cristo, yo padecí por mi pecado, y todos sabemos que cuando el cristiano peca, indudablemente Dios no lo deja sin castigo, hay una consecuencia. Pero si nosotros seguimos predicando, no es por hipocresía, no es porque nosotros estemos predicando y estemos haciendo lo malo, sino porque Dios tiene el poder para cambiar un corazón, para colocar nuevamente un espíritu de rectitud y poder nosotros seguir avanzando, seguir predicando la misma palabra. A veces el pastor, el predicador peca y como le digo, y como que el hermano dice, ¿qué le está pasando a mi pastor? Porque ya no predica lo mismo que antes, ya no es tan frontal, ya no le predica a los transgresores, como dice el versículo 13, ya no le habla a los transgresores de los caminos de Dios. Ya no le dice a los pecadores que se convierten. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque su alma está contaminada. Usted no se puede quedar contaminado porque hay un Dios que tiene poder para cambiar su corazón y para darle un espíritu recto. Usted que predica la palabra. Usted no tiene por qué cambiar sus principios, usted cambiar sus valores. Porque está pecado, no. Usted tiene que ir a las plantas de Cristo, humillarse, pedirle perdón a Dios y que Dios le dé ese corazón limpio y que Dios pueda darle ese espíritu recto para poder seguir, dice. Entonces enseñaré a los transgresores tu camino, los pecadores se convierten. Cuando Dios perdona a alguien, la Biblia dice, el capítulo 1, verso 9 del libro 1 de Juan, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda nuestra maldad. O sea, Él tiene poder para limpiar la maldad. ¿Quién soy yo para andar condenando a alguien que pecó hace 10 años, 20 años? El problema no es que se estén fijando en lo que nosotros hicimos en el pasado, están preocupados de lo que nosotros estamos predicando, porque le molesta el pecador, le duele a aquel que está. Y en vez de él mismo reprenderse a sí mismo, buscar al Señor, buscar arrepentimiento, empiezan a cuestionar esto, la Biblia, la Escritura, y decir, no, eso no es de Dios, no tienen amor. Pero nosotros tenemos un Dios que no solamente está con el recto, sino que dice el libro de Hebreos, me parece el capítulo 2, capítulo 3, dice, no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, pero no pecó. Y dice, el libro de Hebreos dice, acerquémonos confiadamente al trono de su gracia para hallar el oportuno socorro. Ya no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, porque fue uno que fue tentado en todo. Por lo tanto, hay un Cristo que quiere renovar su espíritu, que quiere renovar su vida espiritual, para que sigamos predicando la misma palabra y no se diluya el mensaje. No adaptemos el mensaje a lo que nosotros hagamos o lo que nosotros podemos hacer. Si usted ha pecado como predicador, como pastor, como ministro de Dios, como líder de la iglesia, como diácono de la iglesia, o hermano, ¿sabe lo que usted tiene que hacer? Es buscar a Cristo. Arrodillarse, buscar el rostro de Dios, orar, ayunar hasta que Dios lo perdone y pueda colocar nuevamente un espíritu de rectitud dentro de su corazón. Después, posteriormente, todos sabemos lo que viene después, dice, líbrame de homicidio, Dios de mi salvación, cantaré mi lengua a tu justicia. Señor, abre mis labios y publicaré mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios en el espíritu quebrantado y el corazón contrito y humillado, no desprecias tu odio. Haz bien con tu benevolencia, Sión, edifica los muros de Jerusalén, entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto y ofrenda, todo quemada, entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Bueno, eso en parte quería compartirlo hoy en día, porque aquellos que ministramos, que predicamos la sana doctrina, no quiere decir que nosotros nunca hemos fallado. Cuando le hemos fallado, sabemos que tenemos que ir a las plantas de Dios, mirarnos, pedir socorro, sí. Decir que el Señor nos pueda perdonar y limpiar. Y Dios lo ha hecho. Por eso seguimos predicando. No sé cuántos pueden decir amén, pero si seguimos predicando la palabra, porque este Dios sigue teniendo poder para crear un corazón limpio y colocar un espíritu recto.
dentro de nosotros. Así que mi amado hermano, espero que estas pocas palabras sean confortantes para su vida, para, para, para su familia, para su ministerio, para su iglesia. Porque si Dios si quitáramos a Jesucristo de todo esto, su medio expiatorio, si dejáramos de pensar en la sangre de Cristo, yo vuelvo a lo cuento un día y digo, yo no voy a seguir predicando. No puedo seguir predicando porque esto llegó hasta acá. Así que yo quiero motivarle en este día a todos los líderes. Somos todos, no quiero decir somos todos seres humanos, pero es una realidad. No somos robots. Por eso Jesucristo vino al mundo, para poder salvarnos. Así que yo quiero invitar en este día que siga adelante, que siga predicando. Si usted arregló sus cuentas con el Señor, Isaías 1:18 dice, si venir luego, dice Jehová, y estemos a cuento. Lo que tiene que hacer usted no es cambiar la doctrina, no cambiarse de iglesia, no cambiar su forma de pensar. Lo que usted tiene que hacer es buscar al Señor, arrepentirse, volver al secreto, volver a ese tiempo de oración, de intimidad que tuvo en algún momento y lo perdió. David es un excelente ejemplo. Y fíjese que esto fue en el tiempo de la ley. Y este Dios sigue siendo el mismo de ayer. Así que saludo principalmente a mis amados pastores que tuvieron el tiempo de escucharnos. Mi pastor Francisco Flores de Lampa, mi pastor Daniel Gacitúa. Un abrazo. Y como dice el himno pentecostal, firme y adelante. Amén. Bueno, saludo a mi hermano Cristóbal Paredes Espinosa, a Rodrigo Gacitúa, a mi hermanita Angeli Sánchez, que nos está viendo, ¿cierto? Voy a tratar, me parece que mi hermano Ismael también está ahí, entre las personas que nos han estado escuchando. Michael Patricio Reyes Morales también dice que se unió. Así que yo le quiero invitar en este día. No se cambie, no cambie la palabra, no cambie la doctrina. Dios bendiga a mi hermano Edvaldo Silva, a Johnny Pame, a Noel Galeas, a mi hermana Ruth, al hermano José Luis Fuensalida, al hermano José Tiana Vladi, hermano Sergio Almendra, mi hermana Angie. Dios bendiga a mi hermano Mauricio Alejandro Miranda, mi hermano Ismael Contreras. Dice, Dios le bendiga, yo soy mi pastor Alejandro Cifuentes, poderosa palabra del Señor, preciosa sangre del Cordero de Dios que limpia al más vil pecador. Imaginen los himnos pentecostales que nosotros cantamos, o que se cantaban antes, que hoy en día escasean en la iglesia, ¿cierto? Que la sangre de Cristo limpia hasta el más vil pecador. No solamente los que están afuera, sino también los que están dentro de la iglesia. Gloria Pizarro también se unió. Dios bendiga a la hermanita Gloria. Amén. Dios bendiga a mi hermanito Paulo Sandía, a mi hermano Iván Cruz. Dice Paulo Sandía Aguilar, pastor, baje más la cámara. Baje más la cámara. Hacia arriba y usted se ve muy abajo. Ya, pero lo importante es lo que estoy predicando, así que, bueno, no le pego mucho al tema. Bueno, Alejandro Jorquera Peña también se unió, así que Dios bendiga, bueno, principalmente porque este es un tema que a mí me preocupa, porque hay mucha gente que está cambiando la doctrina, como dije anteriormente, está cambiando la enseñanza. Vamos a tratar de correr a otro lado que nos vean mejor, ¿ya? Ahí estaremos mejor. Bueno, la idea mía es poder compartir, en cierta manera, desde acá, de la población del Castillo, compartirle este tema, de que no porque usted ve que usted va a cambiar la doctrina, la palabra, y se va a irse al mundo, o se va a ir a otra iglesia, a otro ministerio, porque eso es lo que está haciendo la gente ahora. Y cuando llegan a otro ministerio, dicen, no, yo allá usaba la falda larga, yo tenía que andar a la pinta del pastor, no nos dejaba pegar los pelos, no nos dejaba usar aro, no nos dejaba usar cadenas, y eso está en la Biblia, hermano. Y si usted está en una iglesia, usted no tome las cosas como de parte del hombre, sino de parte de Dios, y usted donde vaya, aunque se vaya a la China, usted tiene que creer las mismas cosas. Porque algunos dicen que esto depende de lo que cierto pastor opine o lo que cierto pastor piense, pero esto no está así.
Si Pablo, imagínense que el mismo apóstol Pablo, en el capítulo 1 de Gálatas, me parece que el verso 6, dice, si nosotros o un ángel del cielo trayera otro evangelio, no le creáis. O sea, Pablo dice, si yo, porque muchos pastores que le ha pasado esta cuestión, muchos pastores, ciertos ministros, predicadores, hermanos, cambiaron. Y Pablo decía, bueno, tal vez Dios no lo permita, pero yo también puedo llegar a cambiar. Pero si yo les vengo a predicar otra cosa, ustedes no me creen. ¿Me entienden? Imagínense que el mismo Pablo diciendo, no me crean si comienzo a predicar de otra manera. O comienzo a predicar algo y a desmentir lo que antes creí. Y uno, predicadores dicen, no, eso. Dicen, no, es que yo era inmaduro. Los años han pasado y he madurado. Es verdad que uno puede crecer como predicador, por la experiencia que uno tiene, por los años que han pasado, pero nuestras creencias deben mantenerse firmes, sin fluctuar. En términos más chilenos, sin, ¿cierto? Sin hacerse, ustedes saben. Tiene que ser una persona correcta en el aspecto de lo que usted cree, de lo que usted ama, de lo que usted ha creído, de lo que... ¿Me entiendo? Vuelvo a insistir, para mí es terrible ver a la gente hoy en día. Yo le digo, hola hermanito, ¿cómo está usted? Bien, ¿y dónde está caminando? No dice en el ministerio tanto. Dice, pero ¿cómo va a estar ahí? Si este era pentecostal, era la santa antigua, la sana doctrina, este era el que andaba peleando con medio mundo porque veía a las mujeres pintadas, la hermanita en la feria con pantalones, y ahora se cambió allá. Y usted le comienza a hablar con ellos y dice, no, es que ahora pensamos diferente. Porque la verdad no la tiene el ministerio, sigo insistiendo. Nosotros, lo que nos une dentro de este ministerio, lo que me apasiona en cada conferencia que yo he asistido, cada culto que yo voy, es porque en todas nuestras iglesias del ministerio se predica lo mismo. Se transmite el mismo evangelio, porque tenemos una sola Biblia. Es la palabra de Dios que anunciamos. Entonces yo de verdad vuelvo a insistir, lo que yo acabo de leer del Salmo 51, donde David dice, Señor, dame un corazón limpio, un espíritu recto, porque lógicamente cuando una persona peca, su espíritu se corrompe. Es como el traje del hijo pródigo, se ensucia. ¿Y qué es lo que tiene que hacer usted? Usted no tiene que cambiar la palabra, no tiene, perdone que sea tan reiterativo, tan repetitivo en mis palabras, pero usted no tiene por qué cambiar su forma de pensar, su forma de creer. Usted lo que tiene que buscar es buscar a Dios. Usted tiene que ir a la planta de Cristo, separar tiempo, ¿cierto?, para la oración, para la intimidad, para buscar a Dios y lógicamente buscar esa renovación. Por ahí el apóstol Pablo, me parece que a los romanos le dice que tienen que buscar la renovación del espíritu. Hay una renovación diaria y hay que ir a las plantas de Cristo, hay que llorar, hay que orar, hay que ayunar. Muchos tal vez de los que están escuchando hace mucho tiempo que no ayunan. Y muchas veces cuando el cristiano peca falta, es el momento indicado para volver a ayunar, volver a orar y que Dios nos pueda dar ese espíritu de rectitud. Amén. Así que espero que este video haya sido una bendición para su vida espiritual, para todos los que nos han estado saludando durante este día. ¿Cierto? Especialmente a los que han sido bendecidos. Vuelvo a insistir, no cambie su forma de pensar, su forma de creer. Ayer hablaba con una persona, un vecino mío del sector, que me decía, yo sé que al fin de mi vida tengo que terminar en la iglesia. Y me contaba, me decía, cuando era pequeño, yo vengo del sur, me decía, yo conozco esa iglesia que empezaba las vigilias el día viernes y terminaban el día domingo. Conozco ese evangelio donde los cultos empezaban a las 6 de la tarde y terminaban al otro día. ¿Me entiendes? Gente que amaba tanto al Señor. Hoy día se cuestionan tantas doctrinas, la santidad externa, el tiempo, la autoridad de los pastores, se cuestiona el rapto de la iglesia, que antiguamente la gente no tenía esos problemas. Pero hoy los tenemos. Así que yo le quiero invitar en este día, saludo a todos los hermanos, los pastores, a todos los que se dieron el tiempo de saludarnos también. Y muchas gracias. Ya espero verle en nuestros eventos del ministerio, en las conferencias,
Y, por ejemplo, me parece que este sábado 28 de diciembre, recibimos la invitación para poder estar en Valparaíso, donde nuestro amado obispo Moisés Rampuero, que él está la inauguración de la Radio Fe, la conquista de la Radio Fe, que hoy en día ya cierto es parte del ministerio, y estaremos el 30, me parece, en la iglesia de mi pastor Claudio Cofré, también que nos invitó en Padre Hurtado a su aniversario, el lunes 30. Este viernes 27 estoy predicando en la iglesia de mi hermano Nelson Jara, y bueno, ya nos estamos preparando para terminar un lindo, y gracias a Dios podemos seguir predicando la misma palabra, ¿o no? Gracias a Dios, porque uno dice tantos que están cambiando hoy en día, digo, usted tiene que darle gracias a Dios que sigue predicando el mismo. Usted ha fallado, usted se ha equivocado, pero lo más importante es seguir predicando la misma palabra. Así que un gran abrazo y que el Dios de paz le bendiga en este día y lo que queda durante esta semana. Dios le bendiga.